Mañana, después de la noche de la castañada y de lo que es para algunos Halloween, día 1 de noviembre a las 9 de la noche en el Camp Nou se disputa lo que es el derbi, con todo el sabor, la esencia del derbi. Y ahora lo vamos a ver en clave económica. Barça versus Español, porque se juega en el Camp Nou. ¿Cuáles son los números de ambos clubes? Bueno, en primer lugar, recordar, me parece que esto es un recorte de la propia Vanguardia de hace algunos años, que una vez se quedó 6-0 Español-Barça. Esto fue en el campo, en el viejo campo de Sarriá. Permítanme que lo recuerde, pero bueno, vamos a hablar de la realidad al día de hoy. La realidad al día de hoy es que se enfrentan dos clubes que en principio tienen un punto en común, que sería el patrimonio neto. 12 millones el Barça, 12,5 millones el Español, prácticamente iguales. En cuanto a activos, 503 millones el Barça y 201 millones el Español. Y en cuanto a deuda, 491 millones el Barça, 189 el Español. Estos son los balances sintéticos, los balances resumidos que me dicen. Me dicen que en principio la inversión del Barça de 357 millones de euros en activo fijo o en activo inmovilizado es muy superior a la del Español, 154 millones de euros. ¿Cuáles son los grandes componentes de ambos activos fijos? Aquí tenemos el Camp Nou, aquí tenemos la ciudad deportiva Joan Gamper y aquí tenemos los futbolistas que se han fichado. Mientras que en el Español tenemos los futbolistas, tenemos el estadio de Cornellà y tenemos la ciudad deportiva Dani Jarque. En el activo corriente, deudores, cuentas a cobrar, dinero, alguna pequeña existencia en el caso del Español. El Barça no, porque gestiona en este caso una empresa todo lo que serían las existencias, y el problema de los dos clubes estaría en la estructura financiera. El Barça esta deuda a corto plazo de 398 millones de euros, el Español de 73,4, fondo de maniobra algo negativo, fondo de maniobra más negativo, deuda a largo plazo 93 millones el Barça y deuda a largo plazo 115 millones el Español. Dicho esto, uno es un club universal, internacional, transnacional, es el Barça, 119 millones de euros facturaba en la temporada en 99-2000, 483 millones ahora, mientras que el Español es más un club local, de provincia, de comarca, somos más de aquí, digo somos porque, pero en cualquier caso el Español es más de aquí, de 18 millones a 50 millones de euros de facturación. Falta dar el salto y la internacionalización. Y en el capítulo de ingresos, en este gráfico procuran asimilarse los unos a los otros. Pero el Barça, por el concepto de Match Day, tiene 118 millones de euros y el Español solo 11,3 millones de euros. Por el concepto de televisión, el Barça tiene 162 millones de euros y el Español 27,2. Por el concepto de marketing, en este caso el Barça 166 y el Español 8,9. Y por otros ingresos el Barça 37 millones y el Español 2,2. Hay que fijarse bien en lo que sería la observación de los porcentajes. En porcentajes tenemos acá lo que sería fundamentalmente en el Barça un reparto bastante equilibrado entre cada fuente de ingresos, mientras que el Español lo concentra todo en lo que sería la parte correspondiente a televisión. Y en cuanto a los gastos, diferencia abismal, porque tenemos de un lado 238 millones de gastos de personal en el Barça y en el Español 26 millones. En lo que sería la amortización de jugadores, en el Barça 60, en el Español 12,6 y en los otros gastos 117 el Barça, 10 millones el Español y algún concepto residual como las amortizaciones de los inmovilizados, 11 millones en el Barça, 1,9 en el Español. De manera que al final, después de todo esto, nos quedaría un resultado de explotación positivo en el Barça por 57 millones de euros, comparando ingresos y gastos, y en el Español negativo de 1 millón de euros. Y la estructura final del resultado en el Barça sería, después de los 57 millones del resultado de explotación, lo que sería la pequeña embestida de los financieros, resultado extraordinario negativo, 43 millones de beneficio antes de impuestos, 32 después. En el Español, números negativos en el resultado de explotación, números negativos también en el resultado financiero, hay que vender jugadores, hay que forzar el resultado extraordinario 5,5 millones y aquí al final se ganaría lo que sería 100.000 euros. En cualquier caso, es día grande.
fiesta grande, el derbi con toda su esencia. Algunos momentos vibrantes, las jugadas apasionantes, los empates, momento vibrante, recuerdo un resultado Barça 1, Español 2, con 2 goles de Iván de la Peña. Momento emocionante cuando Dani Jarque marcó aquel gol lo marcó Andrés Iniesta, pero fue, de alguna manera, el gol de Dani Jarque y del recuerdo a Dani Jarque. Derbi con deportividad, fair play, buen fútbol y que gane el mejor.